Vamos a hacer un repaso del concepto de centro de cortante. Más que resolver un problema, aquí estamos tomando un ejemplo sobre el cual vamos a trabajar, pero vamos a darle un repaso conceptual al tema de centro de cortante. Recordemos que centro de cortante, el problema de centro de cortante se origina en el análisis que hacemos, se origina en una diferencia en las fuerzas que resultan de los esfuerzos debidos a flexión. Aunque estemos hablando de cortante, recordemos que hay una relación estrecha entre la magnitud de la fuerza cortante en una determinada sección y los esfuerzos de flexión, la resultante de los esfuerzos de flexión que produce una necesidad de una fuerza horizontal. Ese es el repaso que vamos a hacer, el enfoque y el concepto de centro de cortante. Aquí tenemos la sección y entonces siempre vamos a identificar un área sobre la cual vamos a trabajar para que nos quede claro este procedimiento. Identificamos un área, vamos a poder estar cortando, aquí le estoy llamando S para hacer la diferencia entre X, Y y Z, que son los ejes coordenados, porque esta distancia S va a identificar dónde vamos a estar cortando la sección, sea en este tramo que primero llamaré S1 y a estos que se les puede llamar S2 y S3. ¿Por qué cambiando? Porque habrá unas funciones en este tramo, habrá otras funciones en este tramo y otras funciones en este tramo. De manera que ese es el enfoque que vamos a dar. En ese trámite que acabamos de mostrar, o sea, en esta distancia S, ven que aquí tenemos un área definida. En esa área van a actuar unos esfuerzos debidos a flexión que resultan del momento flector, sigma igual a m por y entre i. Y una distancia delta x. Antes de ese tramo habrá otros esfuerzos en un área equivalente a esta, pero una distancia delta x hacia atrás. Habrá unos esfuerzos debidos a flexión. En aquellos casos, que son los que interesan, en que el momento varía, ya sea que va creciendo de atrás para adelante el momento, es decir, va creciendo conforme nos movemos en X, en la distancia del eje de la viga, va creciendo, tendríamos este comportamiento, esfuerzos menores aquí atrás y esfuerzos mayores aquí al frente. Esos esfuerzos, como hemos visto, incluso como vimos en el capítulo 8 de flexión, que habíamos encontrado, tienen una resultante de esos esfuerzos en esta área, que denominaríamos de este lado FB, igual a M por Q entre I. Recuerden que los he referido varias veces al ejemplo, al problema 8.16. Bueno, si aquí el momento vale MB, tendremos esta fuerza resultante FB en esta área que es la que estamos analizando. En esta área de aquí atrás tendremos una resultante FA. Recordemos que habíamos cortado aquí, cortamos aquí, de manera aquí al frente es donde estamos viendo FA y un delta X hacia atrás estamos, perdón, aquí al frente estamos viendo FB y un delta X hacia atrás estamos viendo FA. FB y FA. Como habíamos cortado aquí a una distancia S, le llamamos a una distancia S, este elemento tiene que estar en equilibrio porque pegado al resto de la sección transversal está en equilibrio. Y como FA es menor que FB, se requiere una fuerza delta F que equilibra, sumada con FA, equilibran FB.
Esta fuerza es clave que nos quede claro porque es la fuerza que origina todo este problema que estamos analizando, ¿verdad? Que da origen al enfoque que le damos. No es que origine el problema, sino que da origen al enfoque que utilizamos, porque recuerden que hablamos de esfuerzos por flexión, aquí los dejé levemente sin borrar, y unos esfuerzos por flexión aquí atrás que tienen sus resultantes FB y FA. Una cosa importante a tener en cuenta ante la frecuente pregunta de el sentido del flujo. Bueno, aquí pusimos el ejemplo de que el momento en MA, el momento MA del lado A era menor que el momento del lado B, y pusimos el ejemplo de un momento positivo que producía esfuerzos de compresión del lado arriba del eje neutro. Sea el momento positivo o negativo o los esfuerzos respectivamente de compresión o de tracción, cambia el sentido de esas fuerzas y por lo tanto cambiará el sentido de esta fuerza delta F. Es decir, delta F puede venir para acá como puede ir para allá. Por ejemplo, puede ir para allá si MA fuera mayor que MB. Es decir, que el momento va disminuyendo de A hacia B, entonces la fuerza iría en dirección contraria. Igual pasaría si estos esfuerzos fueran de tracción, estos también, ¿verdad? Estos esfuerzos del lado arriba del eje neutro fueran de tracción, entonces la fuerza que se ocuparía es en sentido contrario. De manera que si se requiere el análisis del sentido, debe tomar en cuenta esas condiciones, ¿verdad? Esfuerzos de compresión o de tracción, momento positivo o negativo. Aunque si este análisis que acabo de comentar puede ayudar en algunos casos de secciones transversales un poquito más sofisticadas que requieren análisis de la dirección del flujo en varios patines, ¿verdad? Pero sí hay que tener en cuenta que al final el centro de cortante podría decirse que es una propiedad geométrica de la sección transversal y por lo tanto no dependerá de si el momento es positivo o negativo y cosas por el estilo, si el momento va creciendo o va decreciendo. El centro de cortante es una distancia que ubica la posición en la que debe aplicarse la carga externa para que no se produzca un efecto de torsión longitudinal. Insisto, esas consideraciones en varios patines que pudiera tener la sección transversal ayudan para identificar el sentido, como vamos a ver en breve, del flujo cortante, pero no modifican de ninguna manera el centro de corte. Es decir, el centro de corte no dependería de magnitudes, de momentos, ni de sentidos de momento. Solo depende de la forma de la sección transversal. Bueno, esta fuerza delta F sería aquella que en algún momento hemos analizado que debe ser soportada por un tornillo, por un clavo, ¿verdad? Delta F. También esta fuerza delta F la podemos repartir en esta longitud delta X. Delta X es esta separación entre las secciones A y B. Delta F entre delta X daría origen a un flujo Q, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces entre delta F y Q? Simplemente delta F es una fuerza y Q es una fuerza por unidad de longitud, es decir, repartida en la longitud delta X. De igual forma, esta fuerza Q, que es fuerza por unidad de longitud, repartida en este ancho, en este espesor, Q repartida en este espesor, será un esfuerzo.
como lo tenemos aquí, un esfuerzo. Que valga mencionar y tener en cuenta, porque es clave en este tema, que aunque el flujo también tendrá su recíproco vertical, es más claro que asociemos este esfuerzo cortante que actúa en esta superficie con sus correspondientes recíprocos definidos por la ley de reciprocidad de los esfuerzos cortantes. Importantísimo tener claro esto en cualquier sección de en cualquier parte de una sección transversal, actúan de esta manera. Claro que eso dependerá de la forma de la sección, pero en cualquier parte que cortemos y que el momento cambie, es decir, que haya cortante, vamos a tener siempre esfuerzos cortantes horizontales y los recíprocos en algún caso van a ser verticales y también puede ser horizontales paralelos a la sección transversal de la viga, como vamos a ver también ahorita. Bueno, ahí les mencioné que ese flujo tendrá su recíproco aquí. No dibujo más aquí porque este corte es un corte finito. Esta distancia la llamé S. Y dependiendo de qué tamaño tenga S, este cortante va a variar. Ya vamos a ver ahorita de qué, perdón, este flujo, ya vamos a ver ahorita de qué depende este flujo. Depende básicamente del primer momento de esta área con respecto al eje neutro. Por lo tanto, si cortamos muy cerca de este borde, el flujo será cero. Conforme vayamos subiendo, el flujo va creciendo. Entonces, por eso no lo dibujé. Esta distancia es delta X, muy pequeña, entonces por eso sí dibujé el flujo repartido aquí. Pero aquí dibujé solo uno, porque dependiendo de dónde hayamos cortado, solo uno, que es fuerza por unidad de longitud también. Dependiendo de dónde hayamos cortado, vale diferente. Y por eso aquí he tratado de representar una variación del flujo en la sección transversal. Obviamente, como aquí no hay cortes, no hemos visto los correspondientes flujos longitudinales, es decir, para este flujo que dibujé aquí, habría uno en esta sección a lo largo del eje de la viga. Si para este habría uno en esta sección a lo largo del eje de la viga. Por eso antes dije que esos flujos son, en cualquier parte que cortemos habrá flujos a lo largo del eje de la viga. Dependiendo de en qué parte de la viga nos encontremos, los recíprocos de aquellos longitudinales serán verticales como en este caso, u horizontales como en este caso, e inclinados. ¿Verdad? Entonces, recapitulando, este flujo Q va a ir variando conforme nos movemos para arriba y cortemos. ¿Verdad? Dependiendo de dónde cortemos, va a ir variando. Y vamos a ver ahorita que si estamos en un elemento vertical o inclinado, este flujo varía parabólicamente. Mientras que si estamos en un elemento horizontal, este flujo varía linealmente. Eso es importante tenerlo en cuenta dependiendo de cuál procedimiento utilicemos para calcular las fuerzas que resultan de este flujo, que serían estas, ¿verdad? Aquí el flujo vertical que vimos en toda esta parte vertical tendrá una resultante F1, el flujo en esta parte horizontal tendrá una resultante F2, F3, y bueno, si aquí hay simetría en la sección transversal, estaremos hablando de la misma F3 aquí abajo, la misma F2 aquí abajo también, y la misma F1.
Estas fuerzas son claves, ya lo vamos a ver ahorita, por eso me adelanté a ver la, la imagen que seguía. Estas fuerzas son clave porque son las fuerzas que determinan el centro de corte, es decir, aquel punto donde yo debo aplicar la carga externa. Y me adelanto a explicar que en términos generales uno debiera tener claro que no hay una fórmula para el centro de cortante, una fórmula general. O sea, hay una condición que debe cumplirse y es el equilibrio. El equilibrio con respecto a un eje longitudinal. Entonces, todas estas fuerzas que hay aquí, con sus correspondientes brazos de palanca con respecto a un punto, debieran producir equilibrio. Cuando esta fuerza vertical, la fuerza externa, cortante, no está aplicada en el punto apropiado, no habrá equilibrio y habrá un efecto de torsión longitudinal que no es, pues que hay que tener en cuenta porque distorsiona el comportamiento de la sección transversal. Ok, ¿cómo calculamos cada una de esas fuerzas? Cada una de estas fuerzas es la resultante del flujo. Recordemos que el flujo es fuerza por unidad de longitud. Entonces, el flujo actuando en esta área, tendrá una fuerza resultante F1. El flujo actuando en esta área tendrá una resultante F2. Vamos a ver cómo calculamos esas fuerzas. Entonces recordemos que, como mostramos antes, aquí tenemos un área porque habíamos cortado aquí para averiguar cuál es el flujo vertical, que es ahora el que vamos a estar considerando. Flujo vertical en este corte. Entonces, esta área queda definida por esta distancia S, por este espesor T y por la distancia Y barra desde el eje neutro hasta el centroide de esa sección transversal. Entonces, aquí yo le estoy llamando S1 y Y1 porque, como dije antes, aquí habrá una fuerza F1. Tal vez conviene llamarle aquí S2, S3 para los correspondientes cálculos de F2 y F3. Entonces, recordemos que el flujo, tal como hemos definido, el flujo es V por Q entre I. Vean que en la sección transversal, V será una constante, I será una constante de la inercia que proviene de la fórmula de la flexión. Y lo único que va a variar es Q mayúscula 1, que dependerá de dónde hayamos cortado, porque precisamente Q es el área, esta área que está aquí, que sería A1 por esta distancia Y1. Entonces, dependiendo de dónde cortemos, Q va a ir variando. Por eso es que aquí le llamé a esta distancia variable S1. Le llamé S1. Esta es una variable que en este tramo va desde 0 hasta 40, que es esta distancia, desde 0 hasta 40. Y entonces vean que Q mayúscula será A1 por Y1 y A1 es el espesor. Esta sección tendría un espesor de 4. 4 por S1 será el área y el centroide será esta distancia que hay de aquí hasta aquí es 60. Esto medía 60 de aquí a aquí, 40 de aquí a este centro y un espesor de 4. Entonces el Y barra 1 que se mide desde el eje neutro es estos 60 que hay de aquí más S que es variable. 60 que es una constante aquí más S que va variando desde 0 hasta 40. De manera que Q1
que le llamo ahora función de S1, porque Q1 es variable, va desde 0 hasta un determinado valor aquí arriba. Q1, función de S1, variable en términos de S1 es V entre I, que como dije es constante, por Q mayúscula, es decir, el primer momento de área. Entonces aquí está esta expresión resuelta. Y recordemos que, como dije antes, ese flujo actuando en esta área, más bien actuando en esta longitud sería lo correcto, porque flujo es fuerza por unidad de longitud. Ese flujo actuando en esta longitud da una fuerza, ¿verdad? No podemos decir que sería un valor por una distancia, porque lo correcto es considerar que el flujo va variando. Entonces, vamos a ver cómo lo estamos poniendo aquí. Q1, función de DS1 por una longitud infinitesimal, ¿verdad? Esto es fuerza por unidad de longitud por longitud. ¿Por qué es infinitesimal? Porque Q varía desde aquí hasta aquí. En cada punto varía Q, por lo tanto no podemos decir que Q, que F1 sea por Q, algún valor de Q por esta distancia. Es el valor de Q en cada S1 por una longitud infinitesimal en la dirección de S1. Pero esto es Q1 por DS, es una fuerza infinitesimal actuando en una longitud, que ya vamos a ver ahorita, sería en este caso 40, desde 0 hasta 40. Y aquí tenemos F1, entonces sería la integral de 0 a 40 de V entre I, que es parte de Q, V entre I, por 240 S1 más 4 S1 al cuadrado, por la longitud infinitesimal de S1. Ven que esto es una integral muy simple. En general, ese es el tipo de integral que surge en estos cálculos. Es una integral de un polinomio, muy directa, muy simple de calcular. Pero eso dará lugar a F1. Y como les dije antes también, ven que es una ecuación cuadrática, porque en los elementos verticales el flujo varía de forma cuadrática, en los elementos horizontales de forma lineal y en los inclinados de forma cuadrática también. Entonces, ¿qué habrá que hacer para calcular F2? Lo mismo, y F3 también. Estos son F1, F2, F3, calculadas de la misma forma. Y como también dije antes, el equilibrio con respecto a un eje longitudinal, aquí hablaríamos del punto A, ese equilibrio determina la ubicación del centro de cortante, porque en función de la excentricidad que le demos a la fuerza cortante, vamos a conseguir equilibrar. Vean que por un momento no consideramos V. Si sumamos momentos con respecto a este punto, las fuerzas F1, F2 y de arriba y F1, F2 de abajo producen un efecto de giro antihorario de la sección transversal, considerándolo con respecto a, que va a ser equilibrado con un giro horario, una tendencia, un momento contrario que produce V. Por lo tanto, ahí es donde definimos el centro de cortante. ¿A qué distancia se debe colocar la fuerza cortante externa, la carga, para que equilibre el efecto interno de torsión longitudinal que producen las fuerzas en la sección transversal? De manera que, tal como dije, no hay una fórmula general. Como aquí sumé con respecto a
F3 no cuenta en el cálculo. Eso es bueno tenerlo en cuenta porque en función del punto con respecto al cual sumemos momentos, yo puedo evitar la necesidad de involucrar en esa ecuación algunas fuerzas, ¿verdad? Aquí, al sumar momentos con respecto a, que es este punto, solo debo considerar F1 y F2, arriba y abajo, ¿verdad? Entonces, insistir en ese tema. No hay una fórmula general. Dependerá, esta expresión dependerá de con respecto a cuál punto yo sume momentos, puedo sumar momentos con respecto a cualquier punto, y qué forma tenga la sección transversal para definir cuántas fuerzas intervienen en el cálculo de esta ecuación de momentos. Bueno, vean que antes por aquí mostramos un flujo. Aquí mostramos un flujo. Tendrá su correspondiente función que define esto, tal como calculamos aquí Q1. Esta es la función que describe Q1, una función cuadrática. Describe la variación de este flujo en este elemento. Habrá una función para este tramo, otra función para este tramo. Y aquí estoy mostrando esas ecuaciones, ¿verdad? Que hay una ecuación de segundo grado cuyos valores en este sentido definen cuánto vale el flujo. El flujo aquí vale 0 en el puro borde, porque el área sería 0, y va creciendo parabólicamente hasta alcanzar un valor máximo. Aquí lo estamos tomando la línea media, un valor máximo Q1, aquí varía parabólicamente. En este otro tramo variaría linealmente. En este inclinado de nuevo varía parabólicamente, linealmente y parabólicamente. Esto es un dato importante, tener clara esta variación, porque todo este cálculo, como ya dije, nada complejo, todo este cálculo, que no es nada complejo, podríamos obviarlo sabiendo que esta es una ecuación de segundo grado y que esta distancia que hay aquí, eh, esta distancia junto con este valor definen un área que valga eh, el comentario, tengámoslo muy presente porque Q1 función de S, es decir, este flujo en función de esta distancia, por DS1 es un área, ¿verdad? Es un área infinitesimal de esta función, de manera que la integral de Q1 de S1 a lo largo de esta distancia, que en este caso dijimos que es 40, es decir, esta integral que resulta aquí no es ni más ni menos que el área de este acartelamiento parabólico. De manera que uno podría también entrarle por ese otro lado a calcular F1, F2, F3, sabiendo cuál es esta distancia, sabiendo este valor máximo de Q y calculando el área de ese acartelamiento parabólico. Vean que por una cuestión de áreas involucradas en el cálculo del flujo, aquí vale Q1 y aquí también vale Q1. De manera que si uno conoce Q1 en este lado y Q2 en este otro lado, la fuerza F2 será el área de este trapecio. Es una forma también de calcular lo que puede resultar tal vez un poquillo más directa. Eso sí, debemos tener muy claro cómo es la función para ver cuál es el área que interviene en el cálculo, ¿verdad? Porque tampoco hay recetas aquí. Y una particularidad es que aquí estamos considerando secciones transversales de pared delgada
y de espesor constante, ¿verdad? Por eso resulta esta expresión, ¿verdad? Si, si el espesor varía, habría consideraciones adicionales que tener. Entonces, para que nos quede claro, calculamos el área. Si conocemos la función, podremos saber cuánto es el área de ese acartelamiento parabólico, el área de este trapecio. En este caso, esta ecuación parabólica la podríamos separar en un rectángulo, que es todo este de aquí, y en otro segmento parabólico, pero vean que ahora es el área de una parábola y no de un acartelamiento parabólico, que sería el área de una parábola y un rectángulo. Lo mismo aquí. Entonces, esa es otra forma un poco más directa, como dije, en la que requerimos tener claro cuál es el área involucrada. Un acartelamiento parabólico, una parábola. Y los correspondientes análisis que habría que hacer para no generalizar muchísimo en cada uno de los casos en función de la sección transversal. Y de si el elemento es vertical o es horizontal, ¿verdad? En general, elementos verticales e inclinados tienen ecuaciones de segundo grado definiendo el flujo y segmentos horizontales tienen ecuaciones lineales definiendo el flujo. De nuevo, una vez calculadas, para ponerlo de esa forma, las áreas involucradas en este caso, tenemos las fuerzas involucradas y podemos aplicar la ecuación de equilibrio. Eso es lo único que podríamos generalizar. La ecuación de equilibrio. La sección definirá cuántas fuerzas intervienen en el cálculo y nosotros definiremos con respecto a qué punto planteamos la ecuación de equilibrio. Ahí les queda esa guía. Como dije, no es un problema resuelto. Podrían basarse en este mismo problema, calcular el centro de cortante de esta figura que vimos. Y los espero en clase para aclarar cualquier duda sobre este tema.